tal? ¿Cómo les va? Espero que estén bien. Les propongo seguir con esta serie de mensajes a distancia, sabiendo que también es una nueva forma de experimentar la comunión, ¿sí? Tenemos un horario que estaría bueno que respetemos, ¿sí? ¿Para qué? Para que todos juntos, con un mismo sentir, con un mismo espíritu, tengamos una palabra de gratitud, una palabra de oración a Dios teniendo un mismo sentir. Es así que los invito hoy a que veamos un pasaje de los Evangelios, un pasaje que se ubica en San Juan 21. ¿Sí? Es un encuentro de Jesús ya resucitado con 7 de sus discípulos junto al mar de Tiberias. Esta historia comienza con una iniciativa de Pedro de salir a pescar, y 6 de los discípulos de Jesús se suman a esta iniciativa y van estos 7 discípulos, se entran en el mar embarcados y van a hacer lo que sabían hacer, pescar. El tema es que pasaron toda la noche trabajando y ya venía el amanecer y no habían pescado nada. Es así que volviendo a la playa se produce este encuentro. Y los invito a que busquemos en San Juan capítulo 21 y vamos a arrancar a partir del versículo 4. Dice así: Cuando ya iba amaneciendo se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y le dijo: Hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Este es un encuentro raro, porque los discípulos no sabían que era un reencuentro, ¿sí? Porque no habían reconocido a Jesús. Y no sé por qué no reconocieron a Jesús, pero sí me interesaría analizar a los discípulos. Son personas que habían estado trabajando toda la noche, seguramente que estaban cansadas, haciendo algo de lo que eran expertos, ¿sí? Haciendo algo que sabían hacer, y después de una larga jornada de trabajo no habían obtenido absolutamente nada, no habían pescado nada. Podemos definir a estos discípulos como personas que estaban cargadas de preocupación, ¿sí? Preocupación que no les dejaba entender nada, ¿sí? Pero veamos qué dice la Biblia frente a las preocupaciones. Y hay 2 versículos que les quiero invitar a leer. El primero está en 1 Pedro 5:7 y nos dice así: echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. En otra versión cambia la palabra ansiedad por preocupación y nos dice que si echamos todas nuestras preocupaciones a Él, Él cuida de nosotros. Hay otro versículo en Filipenses 4:6 que nos dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas todas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Tenemos que darle a conocer a Dios nuestras preocupaciones, porque Él dice que si nosotros le damos a conocer nuestras preocupaciones, el versículo siguiente nos dice que la paz de Dios guardará nuestros corazones. Vaya promesa si cumplimos en llevarle a sus pies nuestras preocupaciones. Pero veamos a los discípulos. Frente a la preocupación de los discípulos, el Señor habló. Y frente a lo que Jesús le dijo a los discípulos, ellos tenían 2 caminos por optar. El primero, basado en su experiencia y en su conocimiento, desistir de ir y tirar la red nuevamente. El segundo camino era un camino de obediencia. Veamos qué dice el versículo 6, la segunda parte. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Podemos plantear una primera conclusión, una primera enseñanza. Frente a la preocupación, el Señor habló. Frente a nuestras preocupaciones, el Señor habla. Siempre habla. El problema de la comunicación nuestra con Dios no es de Dios, es nuestra, ¿sí? No sabemos escuchar a Dios. Tenemos que aprender a escuchar a Dios, basándonos en su palabra. Si no tenemos acercamiento a su palabra, no podemos escuchar la palabra de Dios.
tenemos que aprender a escuchar a Dios. Dios siempre habla. ¿Sí? A veces te puede traer una palabra de tranquilidad en un momento de preocupación. A veces te puede traer una palabra de paciencia frente a la preocupación. Pero Dios, por medio de su palabra, siempre nos habla. Y frente a la preocupación, Dios habla. Y si obedecemos lo que Él dice, la bendición llega. Fíjense que dice que la red estaba llena de peces que no la podían sacar. Cuando Dios habla, trae bendición. Sigue la porción en el versículo 9 y dice así: al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. El versículo 12 nos dice: les dijo Jesús, venid, comed. El Señor se hizo cargo de sus preocupaciones, pero mucho más grandioso y mucho más glorioso es que también se hizo cargo de sus necesidades. ¿Por qué? Porque a veces las preocupaciones no nos dejan ver lo que verdaderamente necesitamos. Y nuestro medidor de necesidades muchas veces está mal calibrado, está distorsionado, que no sabemos lo que necesitamos y queremos cosas que no necesitamos. Ahí está el Señor para velar por nosotros. Ahí está el Señor para velar por sus discípulos y darle lo que necesitaban, que era un desayuno. Porque el Señor se hace cargo de nuestras necesidades. Podemos ver una segunda conclusión. Frente a la necesidad, el Señor actúa. Y lo podemos ver con un ejemplo. Fíjense en el ejemplo del hombre. El hombre tenía una necesidad: restablecer su relación con Dios. ¿Sí? Por la presencia del pecado esto era imposible. ¿Sí? Había una barrera de división entre el hombre y Dios por el pecado. Y no había posibilidad de recomponer esta relación. El hombre tenía una necesidad y frente a esa necesidad Dios actúa. Idea un plan, manda a su Hijo a morir por cada uno de nosotros para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Es así que la salvación llega y la relación del hombre se recompone. Cuando Dios actúa, la bendición llega. Vimos una primera conclusión. Frente a la preocupación, Dios habla. Y si nosotros obedecemos, la bendición llega. Y vemos una segunda conclusión, que frente a la necesidad, el Señor actúa. Y cuando el Señor actúa, trae bendición a nuestra vida. Termina el versículo 12, animándote también a que sigas leyendo todo el pasaje completo. Y dice la segunda parte del versículo 12, y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Unos versículos antes nos dice que Pedro, al entender que era Jesús, saltó del barco y fue al encuentro en la playa. Pero nadie se atrevía a preguntarle nada. Ya no era tiempo de preguntas, ya no era tiempo de explicaciones. Era simplemente tiempo de contemplar a Cristo y gozar de sus bendiciones. Era tiempo de vivir con Cristo. Era tiempo de gozar de Él. Era tiempo de gozar de sus bendiciones. Te animo a que sigas estudiando esta porción, que sigas reflexionando sobre ella y que le des gracias a Dios, porque tenemos a un Señor que nos cuida de nuestras preocupaciones, pero sobre todo que nos suple nuestras necesidades. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima. Mi barca se hunde si no estás al lado mío. No puedo vivir sin ti. Agradecido estoy, porque siempre que te llamo escuchas mi voz. Quedo en tu